bueno es nuestro Padre que está en los cielos para cada uno de nosotros. Vamos a abrir la Biblia y vamos a preparar nuestros corazones para ser bendecidos por su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Hay una instrucción que el Señor le da a los sacerdotes y a los maestros que estaban operando la dirección del pueblo de Israel. Y la instrucción dice así: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Levantemos nuestra mano derecha y pidamos al Señor que nos dé una buena palabra, un buen consejo, y que podamos ser ministrados por su palabra que envía el Señor a nuestras vidas. Padre del cielo, en esta hermosa reunión te agradecemos por tu ministración, por tu presencia. Queremos recibir el consejo, queremos recibir la palabra que tú envías a nuestra vida. Permítenos, mi Dios, degustar, disfrutar y llevar a la práctica tu consejo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos, amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma, con toda su fuerza. Amén. Celébrelo, porque el Señor envía su consejo a nuestras vidas. Tome su asiento, por favor. Qué importante es en este tiempo recibir la enseñanza con respecto al discernimiento. La enseñanza a poder distinguir, poder separar entre lo que es sagrado y lo que es profano, lo que nos lleva a resultados favorables y aquello que quiere manipular o quiere ejercer una hechicería en nuestra vida. Entre lo sagrado y lo profano era una de las cosas que nuestro Padre Dios mostraba a los líderes, a los que dirigían, a los que estaban como maestros, como sabios, enseñando al pueblo de Dios. Un pueblo que divagaba entre dos pensamientos, un pueblo que hasta cierto punto no sabía distinguir entre su derecha y su izquierda. Un pueblo que, debido a la fascinación, debido a las cintas mágicas que dice también el profeta, debido a las prácticas hechiceras de los pueblos, ellos fueron engañados y su conexión con Dios fue afectada. Vemos cómo el Señor quiere que su pueblo
sea librado de las corrientes que arrastran. No es lo mismo ser conducidos a ser arrastrados. Usted se dará cuenta que la Escritura habla de una operación satánica que dice que sale de la boca de ese dragón, de esa serpiente, sale un río impetuoso y arrastra y quiere arrastrar aún a los escogidos de Dios. Y es muy diferente ser guiados, ser dirigidos, ser conducidos de manera correcta, a ser arrastrados por la corriente del engaño. Por eso el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, escribe esta carta a los Corintios. Dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. No quiero que ustedes ignoren cómo en nuestra vida actual, en nuestro tiempo presente, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. También hay diversidad de ministerios, pero todos respaldados por el mismo Señor. Y también dice que hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministraciones, pero Dios es el que respalda para que haya un fruto, haya un resultado que favorezca a la familia, a la persona o a una congregación. Primera de Corintios 12:7 dice que esas operaciones, esos ministerios, esos dones son respaldados por el Espíritu de Dios, y dice que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Levante su mano y diga conmigo: gracias porque tú quieres mi bienestar. Démosle gracias a Dios porque cuando, hermanos, Él nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, Él quiere vuestro bienestar. Si algo quiere Dios es que su pueblo sea dirigido, conducido, como lo dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice que somos conducidos a verdes prados. Somos conducidos a aguas que alimentan vuestra vida. Pero en el versículo 10, 1 Corintios 12:10, comienza un listado de dones que opera el Espíritu de Dios. Pero quiero enfocarme al discernimiento de espíritus. Qué importante es que en este tiempo, amada iglesia, nosotros como pueblo de Dios anhelemos los dones espirituales. Que el Espíritu de Dios active en nosotros dones y operaciones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones de parte del Espíritu de Dios? Levantemos una voz de intercesión y digámosle al Señor: Señor, derrama en esta congregación dones espirituales. Pero creo que todos los que estamos aquí, uno de los dones que más necesitamos es el discernimiento de espíritus.
necesitamos que nosotros, el Señor, active el discernimiento de espíritus. Que el Señor coloque en nosotros ese don sobrenatural, esa virtud, esa capacidad, ese instrumento, ese medio que Dios le otorga a la persona para que sepa distinguir, para que sepa separar, señalar o elegir. El discernimiento de espíritus, amado pueblo de Dios, es tan importante que opere en nuestra vida para que sepamos detectar, para que sepamos entender cuando está hablando el Espíritu de Dios, cuando está hablando el espíritu humano o cuando está hablando el espíritu diabólico. El Señor lo reprenda. Porque muchas veces la persona puede ser un instrumento usado por Satanás. Biblia para comprobar. Una ocasión se levanta una muchacha con espíritu de adivinación y proclama una palabra que le dice a Pablo: ustedes son siervos del Dios Altísimo, que proclaman la palabra de salvación. Pregunto, ¿era cierto? ¿Era verdad o era mentira? Hermanos, era verdad. Esa palabra que estaba dando esa muchacha estaba diciendo una verdad. Pero ahora, la fuente de esa declaración era el Espíritu de Dios, era el espíritu humano o era el espíritu diabólico. Si era un espíritu de adivinación, entonces la influencia de esa voz era un espíritu diabólico. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, por eso es bien importante que entendamos esto, porque no todo el que pregona o predica o enseña puede estar motivado, respaldado por el Espíritu de Dios. Puede ser que esté hablando su humanismo, su propio sentir o su propia emoción o su propio resentimiento. Qué tremendo es esto, porque imagínese, hermano, estar al frente de una congregación y tomar el micrófono y como el pastor o el ministro en turno está herido, está dañado, está frustrado, entonces esa persona no emitirá una correcta palabra al pueblo porque sacará de su corazón el humanismo. Espero me dé a entender. Sacará de su boca, fluirá el resentimiento, el enojo, la ira. Fluirá el deseo de atacar o inclusive hasta se atreven a maldecir al pueblo que Dios ha bendecido. Por eso es de suma importancia
como congregación, como pueblo de Dios, pedirle al Señor que nos dé el don de discernimiento de espíritus. Porque entonces podremos detectar cuando está hablando el hombre, cuando está hablando Dios, o cuando está siendo usado esa persona como vocero de Satanás. Señor, reprenda al enemigo. Levantemos nuestra mano derecha y digámosle al Señor: Señor, dame el discernimiento de espíritus. Dígaselo con toda su fuerza, pídaselo al Señor. Usted se dará cuenta que en el huerto del Edén se hizo presente la voz de nuestro Padre Dios, dando instrucciones, dando consejos, dando ordenanzas. ¿Quién iba a ser el beneficiado de la obediencia a esas instrucciones? Adán y Eva. ¿Quién se beneficia cuando obedecemos los mandamientos divinos? Nosotros. Conteste con toda su fuerza: nosotros, ¿ok? ¿Quién se beneficia en la obediencia a los mandamientos divinos? Nosotros. Pero puedo mirar cómo en ese huerto también apareció la voz humana, la voz de Adán. ¿Qué le enseñó Adán a su esposa? Le dijo: no vayas a comer de ese árbol, porque el mandamiento se lo dieron a Adán. Y Adán tenía que entonces enseñarle a su esposa el mandamiento divino. Con toda su fuerza dígale al Señor: gracias por la enseñanza que nos das. Queremos estar atentos a la verdadera instrucción. Entonces, mire lo que sucedió, hijos. Mire, Dios le da la instrucción a Adán. Y entonces Adán tenía que transferir, transmitir, sembrar en el corazón de su cónyuge la instrucción que Dios le había dado. Lamentablemente, el espíritu del hombre, la motivación humana, es muy dada a exagerarle al asunto. Le exagera. Le dijo a su esposa: mi amor, chula preciosa, no vayas a comer de ese fruto. Pero le agregó un mandamiento más y dijo: ni lo toques. ¿Acaso la instrucción tenía esa restricción? ¿Que no lo tocaran? Ponga su mano derecha en su vientre y dígale al Señor: Señor, quítame lo exagerado. Quítame, Señor, lo tajante. Aparta de mi vida, Señor, el cuchillito de palo. Hermanos, somos muy dados a exagerarle al asunto. Por eso es de suma importancia pedirle al Espíritu de Dios que guíe nuestra vida para obedecer lo que está escrito y no añadirle mandamientos que no están registrados en la Biblia, ni frases que no están registrados en el libro sagrado. Entonces,
vemos cómo el espíritu humano, el espíritu del hombre, le agregó mandamientos. Pero también en ese huerto aparece la voz satánica. Aparece el engaño. Aparece la mentira. Aparece la seducción de las estructuras diabólicas. La pregunta es, amada iglesia, amado pueblo de Dios, ¿a quién le hizo caso Eva? ¿A la voz de Dios? ¿A la voz del hombre? ¿O a la voz de Satanás? ¿En quién enfocó esa atención? A la voz del maligno. Y paso a paso, generación en generación, de tiempo en tiempo, la mayoría de las personas le paran el oído, le prestan atención más a la mentira que a la instrucción que viene de Dios. Y lo puede revisar en diferentes niveles de actividades en la tierra. El hombre le cree más a lo que dice la boca del hombre, a lo que dice el experto, a lo que dice el científico, a lo que dice el conocedor de la materia. Le para más el oído y le da crédito a las amenazas y argumentos del infierno, a las voces que amenazan y desaniman y desmoronan el corazón de la persona, que a la bendita palabra de Dios que te dice: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que los que contienden contra ti los buscarás y no los hallarás, porque yo soy tu refugio, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. La gente no lo cree, hijos. La gente le da más crédito a la voz de la serpiente. Y por eso, hermanos, el don del discernimiento espiritual no es un don terreno. Ese discernimiento lo otorga el Creador, lo otorga el Espíritu de Dios, para que los hijos de Dios, para que el pueblo de Dios, al caminar por esta tierra, no caminen hechizados ni manipulados por la maldad, sino que caminen con toda confianza y con toda seguridad, con toda esa gallardía que Dios le da a su pueblo, en donde te dice que camines seguro, confiado, firme, levantando tu cabeza hacia los cielos, de donde viene tu socorro. Tu socorro viene del eterno Padre que hizo los cielos y la tierra. Necesitamos el discernimiento de espíritus, porque estamos en un tiempo, fíjese, lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en 2 de Tesalonicenses 2:7, escribió que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción. Fíjese de cuántos años nos enseña la palabra que esa acción de la iniquidad ya estaba operando. ¿Y qué es la iniquidad? Esa palabra en el griego es anomia, y anomia es aquella persona que se separa de la instrucción,
que se separa de la ley divina, que se separa de los mandamientos divinos, que se separa del consejo que viene de Dios. El hombre y la mujer de Dios deben de tener muy claro que la palabra de Dios es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Toda escritura es inspirada por Dios. Y esa escritura que Dios da es para que nosotros seamos amonestados, instruidos, capacitados, pero también reprendidos cuando nuestra conducta o nuestro caminar no es la correcta. Por eso el apóstol escribe y dice: ya está en operación el misterio de la iniquidad. Van a venir estructuras, fuerzas malignas, que van a querer hacer que tú no ames la palabra, que no degustes el consejo, que pases días sin vivir conectado al escrito está, que pases días acostado en tu terrado o en tu sala o en tu recámara sin llevar a cabo la instrucción que te entrena para conquistar o defender tus promesas. Porque todos los que estamos aquí tenemos dones, virtudes, talentos, respaldo divino de parte de nuestro Dios, y Dios quiere que utilices esos dones, ministerios, talentos y virtudes para conquistar, para que te expandas, para que establezcas la dimensión del reino de Dios en tu hogar, en tu vida, en tu casa, en tu familia, y que se vea ese hogar como un pedazo de cielo. Dios nos libre de que al llegar a nuestra casa sea un lindero o un espacio de infierno. No, Dios quiere que su pueblo, su iglesia, Dios quiere que los matrimonios, cuando estén gozando de su armonía familiar, se disfrute la dimensión del cielo, porque eso trae bendición, eso trae luz, eso trae salud, sanidad, bienestar a tu hogar. Pero hay que pararle la voz, hay que detener, hay que cerrar el oído a la voz de la serpiente y a la voz humana. La voz humana te dice: oh Señor, señora, usted está muy enferma, muy enfermo. A punto está ya de morir. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace el creyente que dice que tiene un Padre sanador? Se espanta. Se asusta. ¿Cómo le vas a dar más crédito a la voz humana o a la voz de la serpiente si hay un Padre que está por encima de todo, que te dice: no desmayes, yo soy tu Dios? ¿Seguimos? Efesios 6:12 nos manifiesta nuestro Padre Dios que en esta tierra hay una operación diabólica dividida en cuatro manifestaciones: principados, potestades, gobernadores y huestes infernales. Y esos principados, esos gobernadores del mundo espiritual negativo, no van a llegar en una manera terrorífica a querer intimidar tu vida. Esas estructuras diabólicas son inteligencias diabólicas o satánicas que usarán medios, usarán argumentos e inclusive utilizarán a personas para que tú seas afectado en tus emociones, en tus pensamientos y hasta en tu manera de desarrollar tus trabajos.
Querrán verte a ti desanimado, debilitado, enfermo, acabado, para que no cumplas tu objetivo y tu tarea que Dios ha encomendado a tu persona. Esas estructuras quieren que tú te distraigas de lo que Dios te mandó a hacer. Pero claramente dice su palabra: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Podría declarar ese texto con toda su fuerza? 1, 2, 3. Una vez más, por favor. Si usted lo creyera, lo celebraría, porque es una realidad. Uno de los discípulos, fíjese, estratégico el apóstol Juan, porque él se considera como el discípulo más amado de Jesús. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Pero más amados. Eso es interesante. Porque cuando él escribe de su propia persona, él dice: cuando se acercaba el discípulo que más amaba a Jesús. Eso es ser pilas, hijo. ¿A poco no? Eso es tener confianza de que hay un Dios que nos ama mucho. Entonces, este discípulo que se sentía más amado, escribe lo siguiente y dice: amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, porque ya lo vimos. Hay un espíritu humano y hay un espíritu diabólico. Pero también entonces está el espíritu de Dios. Por eso dice: pongan atención. Cuando ustedes observen, cuando ustedes escuchen a un predicador, detecten quién está hablando a través de ese hombre. Detecten quién está operando en su ser interno para hablar. Y mire lo que dice: sino probad los espíritus para ver si son de Dios, para ver si son de Dios. Hay un pasaje, fíjese, mi Señor Jesús se sometió a esa prueba. Si me ayuda ahí por favor, Salvador, es Juan 7:19, creo, ¿ah? 7:16. A ver, lea por favor lo que dice. Mire cómo nuestro Señor se somete a ese examen. Si Él se somete a ese examen, ¿quiénes somos nosotros para no someternos al examen? ¿Qué dice? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La doctrina que yo enseño, dijo el Señor, no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, la enseñanza que usted recibe debe de discernir si es una enseñanza que viene de Dios o es humana. El Señor se sometió a ese examen, porque la enseñanza que viene del Padre me ayuda a crecer, me ayuda a caminar firme, me ayuda a caminar en rectitud y me ayuda a amar, me ayuda a acercarme más a mi Creador. ¿Sí o no? El Señor Jesús se sometió a ese examen. El que quiera hacer la voluntad del Padre, ¿cuántos quieren hacer la voluntad del Padre? Entonces sométase
a la instrucción del Padre. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de nuestro Dios? Entonces obedezcamos sus instrucciones. Porque esa palabra es como fuego. Esa palabra es como agua. Esa palabra es como martillo. Esa palabra es como pan. Esa palabra es como aceite. Por eso cuando Dios otorgó la palabra o los mandamientos, dice que hubo un terremoto, hubo relámpagos, hubo fuego, porque eso habla de que el Señor opera de una manera sobrenatural en su palabra. ¿Seguimos? Entonces, el Señor Jesús se sometió a esa palabra. El Señor se sometió a esa instrucción. Se sometió a ese examen. Dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Segunda de Corintios 11:14, el apóstol Pablo dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, cuando una persona se convierte en un instrumento satánico, deja que Satanás opere en su vida, entonces no se manifestará, y vuelvo a repetir esto, no se manifiesta de manera terrorífica, sino mostrará una carita de piedad. Buena persona, muy, entre comillas, noble. Te hablará de una manera elocuente, mostrando una apariencia de piedad. Y lo más tremendo es cuando dentro de una congregación, esa estructura diabólica, el Señor la reprenda, tomará a algunas personas o contaminará a algunas personas que operarán al servicio satánico, haciendo el trabajo de intrusos, infiltrados y espías. Por eso, amada iglesia, hay que tener mucho cuidado. Si dentro de la congregación haya alguien que sea un infiltrado, ¿sí sabían ustedes que los brujos y hechiceros envían emisarios a las congregaciones para ejercer sus trabajos diabólicos? Y llegan con una vestimenta de piedad para ganarse el corazón de los demás. Pero es un brujo o es una bruja que está como infiltrado con una apariencia de piedad, queriendo desgarrar el alma de la congregación. Por eso necesitamos el discernimiento de espíritus, porque entonces Dios te da esa capacidad de detectar cuándo está hablando Dios, cuándo está hablando el hombre o cuándo está hablando Satanás. Dios lo reprenda. Una vez más, levante su mano y dígale al Señor, dame el discernimiento de espíritu, Señor. Quiero detectar, quiero separar, quiero ser diligente para no ser arrastrados por el engaño. El ministro en turno desarrolla una tarea
y esto es una enseñanza para todos, porque tú como padre, mujercita, usted como madre de familia, tienen la responsabilidad de guiar, conducir a sus hijos, a sus hijas. Y qué importante es que haya en nosotros este sentir de pedirle a Dios que active en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos el discernimiento de espíritus. Porque entonces nuestros hijos tendrán la capacidad de separar, de detectar cuándo está hablando Satanás, cuándo está hablando el hombre y cuándo está hablando Dios. Escribe esta carta el apóstol Pablo y dice: esto pido en oración. Esto nos habla entonces que el discernimiento se activa y se otorga y se recibe a través de la oración, a través de el pedirle a nuestro Creador que active en nosotros su precioso don. Esto pido en oración. No le muevan a hijos, por favor. Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero. Levante su mano y diga: conocimiento verdadero. ¿Y en dónde está plasmado el conocimiento verdadero? En la palabra. ¿Cuánto amas la palabra? Entonces el don del discernimiento se activa a través de la oración, pero a través de la palabra. Porque ¿cómo vas a detectar lo que es bueno y lo que es malo? A través del conocimiento escritural. Dice: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el punto principal de esto? Dice: a fin de que escojáis lo mejor. Una vez más, digámosle al Señor: yo quiero elegir lo mejor. Abre mis ojos, Señor, para comprender qué es lo mejor. Y eso tiene un objetivo, dice: para que seáis puros e irreprensibles. Puros e irreprensibles. ¿Para qué? ¿Y cuándo es el día de Cristo? Cuando Él venga en las nubes. Él no va a llegar a la tierra, Él viene en las nubes. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Tú tienes que prepararte. No para que te engañen que aquí va a aparecer en la tierra. No, mi Señor viene en las nubes. Entonces tú tienes que estar abundado en conocimiento verdadero, tu conexión en oración, pidiéndole al Señor: dame discernimiento. Quiero detectar, quiero ver, quiero tener claro quién me está enseñando, quién me está conduciendo, quién está emitiendo el consejo para mi vida. Ahora, el consejo que viene de Dios, ¿te derriba? ¿Te desanima? ¿Te hunde? ¿Genera desesperanza?
genera turbulencia, desconciertos. No, el consejo que viene de parte de nuestro Padre Dios genera ánimo, acción, motivación, alegría, salud, bienestar, prosperidad, abundancia, gloria, gracia. Eso lo otorga Dios para su pueblo. ¿Estamos aquí? Ahora miren lo que dice Proverbios 2:1. Creo que todos los que estamos aquí anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Dice, hijo mío. Está aquí relatando Salomón una declaración que hizo su padre David. Para esto Salomón era un adolescente de 12 años. 12 años y ya con una conciencia y un pensamiento muy desarrollado. Ese padre ya era un anciano, pero le enseñaba cosas verdaderas a su hijo. Dios nos libre de estarnos congregando y de venir a entretenernos. No, venir a la casa del Señor no es entretenimiento. Venir a la casa de Dios es entrenamiento. Que seamos capacitados, entrenados, fortalecidos para desarrollar buenas obras. Entonces ese padre David le enseña a su hijo Salomón lo siguiente: hijo mío, con toda su fuerza diga, yo soy un hijo amado, porque hoy el Señor te trae esta palabra para ti. Hoy el Señor te trae este consejo para tu vida, porque tú eres un amado de Dios. Y le dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz, ¿a quién? Al discernimiento. Podríamos pedirle nuevamente al Señor que nos dé discernimiento de espíritus. Una vez más, porque hoy el Señor nos trae esta palabra y debe de hacerse una realidad de nuestra vida. Abra su boca y dígale al Señor, dame el don de discernimiento de espíritus. Abre mis ojos, abre mi oído, abre mi entendimiento. Y con toda su fuerza pídale al Señor, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu instrucción. Entonces, el discernimiento se activa con el clamor. Porque aquí lo dice, y alzas tu voz al discernimiento. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Levantar la voz y decirle al Señor, dame discernimiento, Señor. ¿Está claro? Abra su boca y dígale al Señor que le dé discernimiento de espíritus. Clame, alce la voz, pídalo. Pero ese no es clamor, hijos. El clamor es, Señor, yo quiero discernir, yo quiero tener el discernimiento. Espíritu de Dios, dámelo. Vamos, levante su oración, pídaselo a Él. Que el Señor active
Que el Señor ministre ese don especial, ese don sobrenatural. Dice que este don, hijos, tenemos que buscarlo como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Descubrirás. Se te quitará el velo y verás quién está frente a ti. De frente te dirá: oh, lo amo, lo quiero. Pero cuando te das la vuelta, la simulación, el engaño, la traición, se hace presente. Por eso es bien importante, amada iglesia, que el Señor active eso en nosotros. Voy terminando. Levíticos 19:19, el Señor da un consejo a sus amados, a su pueblo, a sus escogidos, y nos otorga este mensaje y nos dice: no ayuntarás dos clases distintas de tu ganado. O sea, eso habla de no estar conduciéndonos con dos clases de comportamientos. No sembrarás tu campo con dos clases de semilla. Eso nos habla de tener mucho cuidado a quienes oímos. Hay mucha gente que dice: es que yo escucho a un predicador, escucho a otro predicador, escucho acá, escucho allá, escucho acá. Por eso te está yendo mal. Porque uno te dice que el Señor te bendice y otro te dice: no, ya te maldijo el Señor. Uno te dice: vas a salir adelante, y otro te dice: no, estás tronado. No, el Señor ha levantado una congregación y ahí es donde el hombre de Dios tiene que discernir si la congregación en donde está asistiendo es Dios hablando, o es el hombre, o es Satanás. Por eso hay que ubicarnos en esto, porque el consejo es: no permitas que dos clases de semilla entren a tu vida. A veces hasta por curiosidad están ahí buscando en las redes a otros predicadores. ¿Ya te diste cuenta cómo habla este? Y hasta lo hacen. ¿Ya viste cómo se dirige a la iglesia? ¿Y qué tienes que andarte metiendo en terrenos que no? Usted ubíquese en su casa y en su casa. ¿Sí me estoy dando a entender? Atienda a su casa y atienda a su casa. Porque si no vas a terminar confundido. Y entonces dice: ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Mire cómo Dios es tan hermoso en su instrucción, en donde te dice: no se puede caminar con dos tipos de vestimenta. O eres hombre de Dios o eres hombre de Dios, nada más. O tu vestimenta es gloriosa o tu vestimenta es totalmente desconcertante. No, Dios quiere que nos definamos tanto en la semilla, en la vestimenta y en nuestra conducción de vida. ¿Quedó claro? Porque el Señor nos hace ver que hay unidades o hay cosas que Él ha separado y nosotros no debemos de unirlas.
Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, pero lo que Dios separa, no lo una el hombre. Y una de las cosas que Dios no ha unido es esto. ¿Qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? O sea, ¿qué asociación? Vamos a visualizarlo así. Tú inicias un negocio y te asocias con alguien. Oiga esto. Te dice, vamos a hacer un negocio y vamos a ganar mucha lana. Te asocias con alguien que está vinculado con la iniquidad, te va a enfermar tu negocio. Por eso la propia Escritura nos habla de que tengamos cuidado con quién nos asociamos. Porque una persona que está conectada con la iniquidad te va a llevar a la ruina. Y si tú estás conectado con la justicia, no se puede asociar la justicia con la iniquidad. Cuando te hagan una propuesta de un negocio, inmediatamente detecta cuán obediente es a los mandamientos esa persona. Y nada más pregúntele, nada más así, ¿cumples con tus diezmos? Desde ahí te das cuenta si es ladrón con Dios. Si le roba a Dios, ¿qué no te va a robar a ti, mijo? ¿Está escuchando? Si le roba al que le da la vida, no te va a robar a ti. Ya. Ese hombre, esa mujer que dice que te ama y quiere ser tu novio o tu novia, pregúntale, ¿podemos acercarnos al pastor para preguntarle cómo están tus diezmos? Y si él dice, vamos, quiere decir que su nombre, que no le va a faltar recursos y te va a estar atendiendo adecuadamente como una preciosa dama, comprándote tu ropa, dándote tu alimento y abasteciendo las necesidades. Pero un jovencito que no diezma, no tiene ese principio, ¿cómo le va a ir bien en la vida si está conectado con la injusticia? Silencio en la sala. ¿Pero no es apertura de ojos esto? Entonces cuando alguien se acerca y te diga, vamos a hacer un negocio, inmediatamente diga, a ver, ¿estás puntualmente con tus diezmos? No. Ah, no, mijo, entonces eres un ladrón. No, ¿le robas a Dios? Me vas a robar a mí también. Y desde ahí te evitaste un problema. Se acercan y dicen, préstame 5,000 pesos. Sabes que no cuento con eso, aunque sí lo cuentes, o sea, no cuento para prestártelos. Pero toma 200 pesos, aporto para tu necesidad, porque no quiero perder tu amistad. ¿Qué hace la gente hoy en día? La gente se llena de iniquidad, dice, ya logré mi objetivo, ahora me aferro a no pagarte. A ver, hazle como quieras. Dios nos abre los ojos. Dios nos abre el entendimiento. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aprende a distinguir quién es luz. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Cómo vas a generar una armonía con alguien que no le gusta la disciplina que el Señor nos enseña? ¿Cómo te vas a sentar a la mesa a comer con alguien que constantemente manifiesta insensatez? Porque eso es Belial. La misma Escritura nos habla que sentarnos con alguien estamos pactando. Estamos haciendo un pacto.
Entonces, chéquese usted, porque inclusive el libro de Proverbios dice que no te sientes a comer con un envidioso. ¿Por qué? Porque te va a contaminar o va a enfermar tu vida. Por eso la Escritura nos enseña de una manera que podamos discernir, podamos detectar y podamos librarnos de que seamos arrastrados por momentos caóticos. Y hermano, imagínese cuando nos llevaron a la quiebra o a la tranza o al fraude. Hermanos, ¿cómo vive esa persona? ¿Cómo se siente esa persona? Dañada completamente. Por eso el Señor nos abre su palabra para que le pidamos: Señor, abre mis ojos, Señor, porque te pueden ofertar cosas muy interesantes. Te pueden poner una cartelera, un catálogo. Dicen: mira, aquí está la utilidad, aquí está. No, chécate primero, hijo. Aquí está la palabra. ¿Ok? Termino con esto. Cuando digo termino, nos hace falta 1 hora todavía. 1, tenemos que discernir los tiempos. Levante su mano y dígale al Señor: ayúdame a discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque hay mucha gente que vive como si no pasara nada, pero estamos en tiempos finales, iglesia. Que no lo vaya a sorprender ese día que viene el Señor. Número 2, revisa que tu persona no tenga una conducta híbrida. Y revisa que las personas que quieren hacer tratos contigo no tengan esta conducta híbrida. ¿Cómo? Absalón, fíjese, Absalón significa padre de la paz. El que promueve la paz, el que promueve la paz de Dios. Y hasta te dicen la paz de Dios, Shalom. Pero montado en su mulo, promoviendo la rebelión. Montado en su mulo, promoviendo la traición. Y dice que iba montado en ese mulo y se le trabó la cabeza. ¿Le gustaría tener a un compañero, a un amigo, a un hijo, a un esposo, una esposa montado en un mulo, o sea, en un animal producto de una mezcla, trabado de la cabeza? Y la gente, mire cómo vio, cómo termina Absalón. Dice: colgado entre el cielo y la tierra. Ya no saben si eres cristiano o no eres cristiano. Ven que te comportas ahí en la empresa donde trabajas como un total inconverso. Ven que cuando atiendes en el negocio estás chuleando a las clientas. ¿Cómo es así? No te montes en el mulo. Ahí le va el huesito, chula, preciosa. ¿Cómo así? Y a su esposa no la trata así. O apenas si los provocan tantito y luego surge el tigre interno. Dicen: a ver, hijo de no sé qué, a ver, ¿cómo que? ¿Cómo así? Y luego vienen y me dicen: pastor, tenga cuidado de tal hermano. ¿Cómo? No, si escuchara su boca ahí en la empresa. Tenga cuidado de esa hermana. ¿Cómo? Pero si aquí se ve noble. Pero si aquí se ve
bien sencillita y humildita y alaba a Dios y hasta sonríe dulcemente. Ah, no, pero en el trabajo. Y hasta te dicen, ¿a poco tú vas en la iglesia donde va ella? ¿A poco tú vas ahí en esa misma iglesia? Y entonces, ¿por qué ella y por qué él? Y a ver, ¿por qué son así? Y tú no eres así. Tenemos que ir desechando ese tipo de cosas. ¿Estamos aquí? Tóquese su vientre y di: líbrame de conducirme en un mulo. Porque cuando una persona se conduce en un mulo, lo dice el Salmo 32:9, no entiende la reprensión o el consejo que se le da. Cambia esto, hijo, corrige esto. Sí. Y hasta lo hace como broma. Sí. ¿A poco crees? No, es que se están conduciendo en un mulo. Que no se te vaya a trabar el cerebro, hijo. Líbrenos Dios. Que el Señor nos libre de estar mirando la apariencia. Tenemos que mirar el corazón. Siguiente, que el Señor nos ayude a discernir cuándo nuestras reuniones hay fuego de Dios y cuándo no lo está. Líbrenos Dios de estar reuniéndonos sin el fuego que viene de parte de Dios. Divagaban entre dos pensamientos estos hombres. Que el Señor nos libre de estar imitando altares o conductas que se manifiestan allá afuera. Tú eres un altar. Solo uno dijo amén. Somos un altar. ¿Por qué te vas a estar tatuando? ¿Por qué vas a querer imitar las costumbres de allá afuera? Mire este rey, mire nada más, vamos a darle lectura. Segundo de Reyes 16:10 dice que el rey Acaz fue a Damasco y dice que vio a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Y mire que ve, y vio el altar que estaba en Damasco. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. ¿Cómo es posible, Acaz, si tú eres un rey de Judá, cómo es posible que te atrevas a copiar un altar diseñado a una estructura diabólica y la quieras replicar en tu persona, en tu vida? No es posible. Ya el Señor nos dejó el diseño del altar. Tú eres un altar de Dios. Con fuerza diga: soy un altar vivo, santo, agradable, porque yo presento mi cuerpo. Decláralo así: yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Y decláralo así: por eso me levanto temprano el domingo, para llegar puntual a la casa del Señor. Porque no imito a los altares de allá afuera. ¿Está entendiendo? Porque un altar que Dios ha diseñado es un altar que muestra misericordia. ¿Por qué? Porque hemos recibido misericordia. Muestra esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios dio lo mejor para nosotros. Entonces yo debo de corresponder con mi Padre. Muestra bendición porque Dios nos ha bendecido. Y muestra vida porque Él nos ha rescatado del pozo de la desesperación. Hay que discernir la profecía, ya lo vimos también. Hay que discernir los milagros. Hay milagros que son engañosos, operados por magias y estructuras diabólicas. Entonces,
una persona, un hombre, una familia, una congregación que tiene activado el discernimiento, inmediatamente detectará cuándo está hablando la serpiente, cuándo está hablando el hombre y cuándo está hablando Dios. Y ruego a nuestro Padre Dios que siempre su palabra se haga presente en medio de nuestras reuniones, que siempre su respaldo de su Espíritu Santo esté con nosotros y que cada uno de nosotros podamos ser un altar viviente, un altar agradable, un altar que manifiesta esa ofrenda de agradecimiento. Volvamos a repetir esto: misericordia, bendición, esfuerzo y vida. Eso es lo que representa Mizbeach en hebreo, Mizbeach. Eran 4 esquinas. Ese altar tenía 4 fuentes de poder, 4 cuernos. Y cada esquina representa una administración de lo que Dios ha hecho por nosotros, y por lo tanto también nosotros tenemos que corresponder con nuestro Padre Dios. Una vez más diga: misericordia, esfuerzo, bendición y vida. ¿Cómo debe de ser entonces tu altar, amada iglesia? No, pero que se oiga clarito todos, ¿ok? ¿Cómo debe de ser su ofrenda, su fragancia, su servicio, su manifestación de amor al Creador? Debe de llevar 4 ingredientes que son: eso es para usted. Por eso el apóstol decía: yo pido esto en oración. Y hoy vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a pedir al Señor que active el discernimiento de espíritus en nosotros. ¿Cuántos anhelan ese don en sus vidas? Por favor, levantemos nuestras 2 manos a Dios y pidámosle que el discernimiento de espíritu sea activado en nosotros. Por favor, con sus 2 manos en alto, digámosle al Señor: Señor, activa en mi vida el discernimiento de espíritus. Abre mis ojos, abre mi oído, abre mi entendimiento. Abre, Señor, nuestro ser. Dános tus dones. Activa en nosotros tus dones. Bendito Dios. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Poderle tocar, decirle: te amo. Abre mi oído, ayúdame a oír